Hoy nos metemos de lleno en uno de esos casos que definen, para bien o para mal, la cultura de Internet. Es la historia de una figura que levantó toda una comunidad a su alrededor, a base de polémicas. Vamos a analizar la influencia, el poder y cómo se cocinan ciertos liderazgos en la red. Y para que nos hagamos una idea del personaje, empezamos fuerte, con esta afirmación. Una declaración que, desde el minuto uno, ya nos pone sobre la mesa el nivel de controversia del que estamos hablando. Esta es la pregunta del millón, la que intentaremos responder. Porque este no es solo un análisis de una persona, sino de la cultura de Internet, de los liderazgos tóxicos y, sobre todo, de cómo funcionan los mecanismos de radicalización online. Su nombre real es Manuel Arturo Coronado Preciado, pero en la red, el alias que resuena con fuerza, el que se ha vuelto sinónimo de conflicto, es Dumentio. Para entender todo este fenómeno es clave conocer este palabra, lolcau. Viene a ser una figura de Internet que, queriendo o sin querer, se convierte en el hazmerreír general. Y bueno, en el mundo de habla hispana, Dumentio es considerado por muchos el lolcau por excelencia. Vale, pero ¿cómo se llega a este punto? Para entender la figura actual, es fundamental que rebobinemos y nos vayamos a sus orígenes. ¿De dónde sale todo esto? Y aquí es donde la historia se pone de locos. Vemos un giro de 180 grados. En sus inicios se presentaba con una postura totalmente contraria a la que adoptaría años después. Esta transformación es sin duda el núcleo de su personaje. Su trayectoria en Internet, como vemos, es toda una evolución. Empezó muy joven, como tantos otros, haciendo críticas de anime. Pero poco a poco fue creando sus propias plataformas, y es ahí, en esos colectivos y foros, donde empezó a consolidar su influencia y donde sus ideas más, digamos, controvertidas, empezaron a coger fuerza. Y esta evolución nos lleva directamente a la clave de todo: su ideología y su particular estilo de liderazgo. ¿Cómo ejerce ese poder y qué visión del mundo es la que promueve? Su estilo de liderazgo es una mezcla explosiva. Por un lado, es autoritario, exige una lealtad casi ciega, pero a eso le suma un componente mesiánico, la creencia de que es genéticamente superior. Todo esto crea una mentalidad de secta, de nosotros contra el mundo, que se alimenta del conflicto constante para mantenerse unida. Esta frase lo resume todo. Encapsula su ideología a la perfección. Es un desprecio absoluto por sus propias raíces, lo que no deja de ser una ironía tremenda. Para él, la genética es la excusa definitiva para cualquier fracaso, sea de otros o, como veremos, suyo propio. Muy bien, mucha ideología, mucha palabrería. Pero ¿esto en qué se tradujo en la práctica? Vamos a echar un ojo a los proyectos que intentó levantar y por qué, bueno, se vinieron abajo. Team Loco fue su gran apuesta, su proyecto más ambicioso. La idea sonaba bien, pero la ejecución fue un desastre. Y lo más revelador de todo no fue el fracaso en sí, que oye, le puede pasar a cualquiera. Lo increíble fue su reacción. En lugar de asumir la más mínima responsabilidad, le echó la culpa a los genes mediocres de los latinoamericanos. Un ejemplo de manual de su forma de pensar. Y el patrón se repite con su siguiente gran idea, una editorial de cómics llamada Nostrafort. ¿El resultado? Pues ya lo están viendo. Un desastre tras otro. Mala gestión, acusaciones de plagio, artistas que denuncian impagos, calidad ínfima. La constante es la misma. Ideas grandilocuentes y una incapacidad total para llevarlas a buen puerto. Pero si los fracasos profesionales fueron sonados, lo que de verdad cementó su estatus de paria en Internet fueron las polémicas personales. Y aquí es donde entramos en terreno muy, muy oscuro. Llegamos al que es probablemente el punto más grave de toda esta historia, un escándalo que involucra a su amigo íntimo, conocido como Esquizo, y unas acusaciones gravísimas de acoso a una menor de edad. La pregunta aquí es clara: ¿fue lealtad ciega o complicidad? La defensa oficial de Dumentio fue que todo era un simple roleplay, un juego de rol, y que no sabían la edad de la chica. Pero claro, luego se filtraron los mensajes, y son perturbadores, no solo por el contenido en sí, sino porque replican punto por punto la ideología supremacista de Dumentio. La defensa sencillamente se cae por su propio peso. Pero la cosa no acabó ahí, ni mucho menos. La polémica subió de nivel, y mucho, cuando salieron a la luz conversaciones de un servidor de Discord privado que llevaban las acusaciones a un terreno todavía más grave. Esta cita, presuntamente suya y filtrada de ese servidor, es escalofriante. Sugiere que era consciente del tipo de material que se estaba compartiendo en su comunidad, y su reacción fue, como poco, tibia. Esto, lógicamente, abrió un debate enorme sobre su responsabilidad directa como administrador y líder de ese espacio.
Entonces, después de años de proyectos fallidos, polémicas gravísimas y una reputación por los suelos, ¿qué queda de todo esto? ¿Cuál es el legado real que deja esta figura? Pues aunque parezca mentira, su legado es complejo. Por un lado, se ha convertido en una especie de meme con patas, el centro de toda una subcultura dedicada a documentar cada uno de sus pasos y a reírse de él. Pero por otro lado, y esto es lo importante, su historia es un caso de estudio perfecto sobre los peligros de la radicalización en línea y, ojo, sobre las conexiones que a veces existen entre estas comunidades y movimientos extremistas reales. Y todo esto nos deja con la gran pregunta final. ¿Es Dumentio una anomalía? ¿Un líder fallido que se corrompió por el camino? ¿O es más bien un síntoma, un producto casi inevitable de una cultura de Internet que a menudo premia la polémica y el conflicto por encima de todo lo demás? La respuesta, quizá, dice mucho más sobre la red que sobre él mismo.